¿Qué tal? Mi nombre es Leonela Macías Rodríguez, soy docente de la Universidad de Guayaquil. El tema que voy a exponer a continuación se denomina Comunicación Estratégica para la Transformación Digital Universitaria, una exploración en instituciones públicas de educación superior de Guayaquil, Ecuador. Esta investigación la he desarrollado para el Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento y tributa al proyecto de investigación FCI 051 denominado Transformación Digital, Estrategia para mejorar la comunicación interna en una institución de educación superior. Para ponernos en contexto, veamos unas cifras en la introducción muy significativas, como por ejemplo que antes de la pandemia en Ecuador la educación superior era virtual hasta en un 20%, debido a que también la conectividad en el país llegaba no más allá del 37%. En el 24% de los hogares ecuatorianos existía un computador, en el resto no. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2019. Esta realidad se concentraba en las tres principales ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. Post-COVID, la realidad fue distinta. El índice de servicios en línea tiene un número muy alentador del 0.81% según Mintel, el Ministerio de Telecomunicaciones, en el año 2021. Esta cifra pues superior a algunos otros países de la región latinoamericana. Pero este estudio, más allá de esas cifras, pretende revisar temas como la comunicación e innovación social al interior de las TICs, la comunicación estratégica para comunicar a estas TIC educativas y la transformación cultural para llegar a una gestión tecnológica determinada. Los objetivos de esta investigación son, en el general, tenemos que debemos determinar los elementos de la comunicación organizacional para la transformación digital en las IES. Y en los específicos, revisar los componentes de la comunicación en las IES, características de la gestión del cambio tecnológico-cultural y revisar también las líneas estratégicas para comunicar la transformación digital. En la metodología hemos diseñado una investigación etnográfica con enfoque cualitativo, es decir, hallazgos en el comportamiento humano frente a esta problemática, pero también una parte accesoria, cuantitativa, para poder determinar estadísticas y aterrizar números y datos. Este estudio exploratorio descriptivo también cuenta con un análisis en triangulación. En primera instancia, análisis del discurso, luego el estudio de caso y después el análisis heurístico. El análisis del discurso son los hallazgos determinados en la parte teórica, en la parte bibliográfica, mientras que el estudio de caso está conformado por dos casos a observar, que son la Universidad de Guayaquil y la Universidad Agraria del Ecuador, dos instituciones emblemáticas de educación superior en Guayaquil. El análisis heurístico se desarrolló con la conformación de dos equipos o comités heurísticos conformados por 10 estudiantes en el primer equipo y 10 estudiantes en el segundo equipo, ambos correspondientemente de una y otra universidad. Estos expertos heurísticos son estudiantes que ya han tenido la experiencia en estos 2 años de haber manejado las herramientas tecnológicas de ambas universidades. Entonces, ellos desarrollaron un ejercicio en la plataforma Microsoft Teams, luego con esa experiencia fueron y desarrollaron test heurísticos y finalmente dialogaron con la investigadora en un focus group. En cuanto a los resultados de esta triangulación, podemos decir que en el primero, en el análisis del discurso, se determina un discurso institucional, filosófico, propio de una institución de educación superior. También a través de las normativas, políticas públicas, ley de educación superior y estándares internacionales, con un lenguaje también político, legal y también institucional. Las narrativas transmediáticas en el campus, en las redes sociales, en las plataformas, en las TIC educativas, se pudo determinar que la narrativa también tiene componentes tecnológicos. Y la interactividad, un poquito con una comunicación más informal, más coloquial, se desarrolla entre los públicos objetivos o entre las IES y sus públicos objetivos.
Las funciones de la gestión tecnológica se desarrollaron de la siguiente manera y de acuerdo al modelo de Solero y Castañón. Primero se debe hacer un inventario de todo lo que se tiene en cuanto a tecnología. Luego se desarrolla un tema de vigilancia, de seguimiento, luego una evaluación. Y pasa para ser un tema legislativo, un tema normativo en temas de protección, para luego, pues, desarrollar técnicas de asimilación de estas tecnologías de educación. Y finalmente, un enriquecimiento de todo lo que se ha desarrollado. Y esto es un círculo virtuoso que se desarrolla permanentemente para poder mejorar los procesos de la gestión tecnológica. En el análisis del discurso también pudimos determinar, al revisar aquellas narrativas transmediáticas, que tanto en Facebook como en Twitter de ambas universidades se tiene un número aceptable y considerado de los suscriptores, esa sindicación que se esperaba desde ambas universidades. Sin embargo, cuando ya se habla de una interactividad permanente, diaria, una suscripción o likes o comentarios que se esperan, pues los números ya ahí descienden considerablemente, como ustedes lo pueden ver. Estos fenómenos son los que traen a la investigación para que se puedan determinar cuáles son los indicadores o factores de la problemática. Después tenemos el estudio de caso. En el estudio de caso vemos que justificamos por qué desarrollamos esta investigación en dos entidades públicas. En el Ecuador, el 60% de las entidades de educación superior son públicas. De allí que se desarrolla tanto en la Universidad Agraria como en la Universidad de Guayaquil este estudio. Ambas entidades tienen ciertas coincidencias. Las dos son IES públicas, las dos defienden la gratuidad de la educación, son regidas por la CENESID, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, son regidas por el Reglamento de Régimen Académico, tienen un público de nivel socioeconómico medio, medio-bajo, contemplan un sistema virtual para sus clases en línea, campus, aulas, bibliotecas, conferencias, etc. Y también manejan Microsoft Teams como una de sus plataformas educativas. Las diferencias que no merma el rigor científico de esta investigación, pero que sí hay que recalcar que hay diferencias entre ambas entidades, es que la Universidad de Guayaquil tiene 60.000 estudiantes, mientras que la Universidad Agraria, 5.000 estudiantes en promedio matriculados. La Universidad de Guayaquil tiene 17 facultades, 48 carreras en la misma ciudad de Guayaquil. Y la Universidad Agraria tiene 3 facultades, 4 carreras en 4 ciudades del Guayas, pero su sede principal está en Guayaquil. Mientras que los resultados de la H determinan en este test heurístico, como lo respondieron los miembros del comité heurístico, ciertos aspectos importantes de la usabilidad de las plataformas. En primera instancia, los aspectos fisiológicos que determinan si estar frente al computador o estar trabajando ante Microsoft Teams le genera cansancio, le genera incomodidad, le genera aburrimiento. Bueno, ellos contestaron casi a la par entre ambas universidades, un 66%. En control y retroalimentación por parte de su institución, respondieron en cuanto a la Universidad de Guayaquil, 62%, y la Universidad Agraria, más del 96%. Lenguaje y redacción de parte de su institución en cuanto a los contenidos de estas plataformas, la Universidad de Guayaquil 64% y la Universidad Agraria 96% y más. Identidad e información, es decir, la identidad presente, expuesta de sus instituciones académicas en las plataformas, la Universidad de Guayaquil tiene un número bastante bajo, 58%, mientras que la Universidad Agraria registra más del 93%. Y en cuanto a las heurísticas generales, que está relacionado con la usabilidad, con la experiencia de usuario, con cómo se sienten al tratar con las plataformas digitales, podemos ver que un 66% tiene la Universidad de Guayaquil, mientras que el 82% en la Universidad Agraria del Ecuador. En resumen,
y una discusión que se presenta entre todos estos resultados, se puede decir que existe una planificación en el contexto académico, administrativo, e incluye la difusión de mensajes clave de la identidad corporativa e información. Sí existe. Sin embargo, no se detecta un análisis minucioso de las diferencias entre los distintos tipos de públicos. No hay determinación de stakeholders, es decir, parte interesada entre los públicos. Tampoco se analiza el insight a profundidad de cada uno de los públicos, es decir, su percepción, su entendimiento, sus sentimientos y sensaciones. Y no se desagregan estos públicos para poder determinar tácticas y acciones o estrategias alineadas a cada uno de estos perfiles. La gestión tecnológica ha pasado la prueba del COVID, es decir, del confinamiento social. Se ha podido superar ciertos inconvenientes y se han dado clases, si bien es cierto, pero hay que fortalecer temas como la alfabetización mediática orientada al cambio cultural corporativo y al soporte personalizado ante los diferentes requerimientos expuestos en los resultados del AH o del análisis heurístico que acabamos de ver. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que existe la comunicación masiva y la alfabetización mediática, sí, en determinada medida. Sin embargo, no existe un verdadero mapeo de públicos para poder determinar las acciones concretas para cada uno de ellos. La identidad e imagen corporativa está presente en los canales virtuales oficiales. Así es, también en determinada medida, por eso necesita un refuerzo. Los mensajes clave existen, pero no están unificados, a veces no son coherentes entre una red social y otro, y bueno, eso es difícil de entender y no hay fácil decodificación. La retroalimentación existe también, hay mensajerías, hay respuestas de la entidad. Sin embargo, no hay vocerías específicas, se necesitan soportes técnicos permanentes y atención personalizada, coordinación entre las áreas de comunicación y de cómputo o tecnología, y también una evaluación permanente y mejora continua de todos los procesos. La gestión del cambio tecnológico en las IES públicas de Guayaquil también está presente, sin embargo, necesita una mayor planificación estratégica y no algo reactivo ni demagógico del momento. El acceso tecnológico y conectividad también existe de parte de la institución. Sin embargo, de parte de sus comunidades, tanto docentes como estudiantes, la situación es inestable. A veces no hay conectividad o no hay los dispositivos electrónicos pertinentes. De allí que se debe trabajar en lineamientos de control y flexibilidad para el desarrollo de las clases en línea, pero estos lineamientos deben difundirse apropiadamente y socializarse de manera estratégica. En definitiva, en resumen de estas conclusiones, la estrategia organizacional debe atarse a la comunicacional para determinar una verdadera gestión del cambio tecnológico. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por su atención. Hasta una próxima oportunidad.